Hoy un informe de la consultora Boston reveló que en nuestro país el pico de contagios de coronavirus se va a dar en la cuarta semana de mayo. El estudio se basó en un análisis de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Larreta recomendó el uso de barbijos. El jefe de gobierno porteño y su ministro de Salud, Fernán Quirós, sugirieron a los porteños que se cubran la boca cuando salgan de sus casas. Aseguraron que con esa medida se previene que los asintomáticos contagien el coronavirus. Otras 3 provincias decidieron que el uso de barbijo sea obligatorio. Y Arroyo reconoció compras con sobreprecios mayores a los máximos. El Ministerio de Desarrollo Social aseguró que se compró azúcar y aceite con valores más altos que los sugeridos como máximos por la Secretaría de Comercio. Sin embargo, afirmó que la adquisición fue transparente y que no pudieron conseguir mejores precios de los proveedores. Postergaron hasta 2021 el pago de bonos por 8.400 millones de dólares. El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que la decisión de prorrogar el pago de deuda pública en ley local ya estaba contemplada en el proceso de reestructuración. Sin embargo, adelantó que se apunta a un tratamiento equitativo de toda la deuda en dólares. Fuerte baja de los bonos después del anuncio. COVID-19, España registra menos muertes y contagios. El segundo país con mayor número de fallecidos reportó la menor cifra diaria desde el 24 de marzo y el número de infectados fue el más bajo en 2 semanas. El primer ministro británico está en terapia intensiva y a 10 días de haber sido diagnosticado con coronavirus. Hay 1.300.000 casos y 70.000 muertos en el mundo. Boca pedirá no jugar más partidos en horario nocturno. El presidente de Boca, Jorge Amial, solicitará que el equipo Ceneice no juegue más partidos en el horario nocturno. El club de la Ribera alega que disputar los encuentros de noche es redituable para las empresas, pero no para el club ni tampoco para sus socios. Boca jugó 19 de los 23 partidos después de las 19:30 en el torneo pasado. Nuestro país ya registra un total de 48 muertes por coronavirus y hay 1.554 casos confirmados. El Ministerio de Salud de la Nación informó que 107 personas recibieron el alta definitiva y hay 218 con una alta transitoria. La Secretaría de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, explicó que el número de personas internadas en terapia intensiva se encuentra estable y que no hay sobrecarga en el sistema de salud. En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, convocó a la población a mantener rutinas saludables contra el sedentarismo. También recomendó medidas preventivas para aquellas familias en las que un integrante sale a trabajar. En relación a un mensaje importante para hoy es poner en relevancia también no solo el aislamiento social preventivo obligatorio hacia afuera, sino también las acciones y las medidas que tenemos adentro de casa en las familias que están todos los integrantes realizando el aislamiento social preventivo obligatorio, pero sobre todo en las familias que algún integrante de ese hogar sale a trabajar y vuelve. En ese contexto, las precauciones durante la salida y también al regresar a casa en relación al lavado de manos, al cambiarnos de ropa si podemos, al trabajar en función de sostener el distanciamiento social durante la estadía en el hogar. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recomendó taparse la boca en caso de tener que salir a la calle. Además, instó a que se dejen los barbijos profesionales para ser utilizados en los hospitales y que el resto de la población use los de fabricación casera. Primero, que no salgan a la calle. Eso, que quede claro que el hecho de salir tapándose la boca no reemplace de ninguna manera el pedido de que no salgan a la calle. Ahora, si tuvieran que hacerlo, porque están contemplados en alguna de las excepciones previstas en el decreto, que lo hagan tapándose la boca. Ese es nuestro pedido, apelamos a la responsabilidad de cada uno, a taparse la boca. Y ahí por ahí le pido una aclaración a Fernán, que no necesariamente estamos hablando del barbijo profesional, porque los barbijos profesionales tenemos que cuidarlos para el sistema de salud, que son quienes más lo necesitan.
Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sostuvo que el cuidado de distanciamiento social se va a mantener hasta que el brote pase, que será dentro de 2 o 3 meses. Además, agregó que en cada momento de la epidemia se pueden relajar o fortalecer las medidas de acuerdo a la realidad. El cuidado, el distanciamiento social se va a mantener hasta que todo este episodio pase y eso no va a pasar hasta los próximos 2 o 3 meses. Ahora, en cada momento de la epidemia, el gobierno nacional irá disponiendo, pero desde el punto de vista sanitario, en cada momento de la epidemia se puede ir relajando paulatinamente o teniendo que volver a fortalecerlo de acuerdo a cómo evolucione semana a semana la realidad. La red de laboratorios públicos y privados que hacen pruebas de COVID-19 se sigue descentralizando. 106 entidades procesaron 10.709 muestras, lo que representa una tasa de 236 test cada millón de habitantes. El infectólogo Eduardo López recomendó aumentar la cantidad de pruebas. Creo que hay que aumentar los testeos en nuestro país. Cuando usted aumenta los testeos, la curva de diagnosticados sube, esto es obvio, no sé si está claro. Pero en realidad es una subida que por un lado detecta, pero por otro lado tiene la gran ventaja que usted puede aislar rápidamente al enfermo, entonces no sigue manifestando, diseminando el virus por la comunidad. Respecto a la investigación acerca de un tratamiento contra el coronavirus, científicos australianos revelaron que un fármaco antiparasitario denominado ivermectina inhibe el virus COVID-19. En nuestro país, investigadores del CONICET intentarán corroborar este descubrimiento que hasta el momento solo se probó en condiciones de laboratorio. En el laboratorio, en una placa, en un cultivo de células en una placa de Petri o en un tubo de ensayo en el laboratorio. Sí. A eso, esas células infectadas in vitro con el virus, se le agrega cantidades muy elevadas de la droga. Eso es in vitro. Y en 48 horas el virus no se replica más. Ajá. O sea, lo afecta. Hay un efecto antiviral in vitro. El objetivo sería poder encontrar un nivel de dosis que pueda tener efectos sobre el virus in vivo sin afectar, sin tener efectos colaterales sobre el paciente, ¿no? Estamos en la tercera semana de la cuarentena obligatoria y continúan los controles en la ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad porteño informó que detuvieron a 6.325 personas desde que se decretó el aislamiento obligatorio. 510 personas fueron detenidas y 5.815 fueron demoradas, notificadas o trasladadas a sus domicilios. En tanto, la Justicia Federal y la Fiscalía de la Ciudad iniciaron más de 4.000 actuaciones. Además, entró en vigencia el Certificado Único de Circulación para los trabajadores de actividades esenciales. El documento debe ser presentado en los controles que se realizan en rutas y calles. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, evaluó el cumplimiento de la cuarentena. Pero vemos que está bastante tranquilo, que hay poca gente circulando. Tanto en este control, yo vengo de Puente La Noria y ahí hay también poca gente entrando. Y lo mismo me dice el secretario de Seguridad ocurre en el Puente Porredón. De manera que la gente está cumpliendo la cuarentena y es lo que queremos que ocurra. Necesitamos que esta semana se mantenga el cumplimiento de la gente para hacer posible la disminución de la expansión del virus. Hay un altísimo porcentaje de gente que cumplió. Yo llegué acá en 15 minutos, un viaje que me lleva normalmente 45 minutos, eso quiere decir que no hay gente circulando. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reconoció que se realizó una compra de alimentos con precios por encima de los que figura en los precios máximos en referencia a lo que elaboró el propio gobierno. El funcionario aseguró que no hubo corrupción en la compra y explicó que no se recibieron mejores ofertas de los proveedores. Hay dos productos que son azúcar y aceite que estuvieron por encima efectivamente de los precios fijados por la SIGEN. Estamos hablando del caso de aceite de 1,5 litros, no de 1 litro. En todos los casos nosotros pedimos rebajas claramente, se hizo una evaluación técnica y en el caso de azúcar y aceite se decidió igual la compra. El procedimiento es pedir rebajas. Hasta ahí llegó las rebajas propuestas por quienes entregan, por las empresas proveedoras, y decidimos comprarlo igual en el marco de que estamos frente a una emergencia realmente importante.
Arroyo aseguró que estos fueron los precios más baratos que consiguieron de los proveedores y que aún comprando a todos los productos que se presentaron a licitación no lograron cubrir la demanda que habían solicitado. Además, el ministro explicó que la compra de fideos con sémola, que fue señalada con aumentos de más del 50%, fue rectificada en el boletín oficial. Esto se hizo a través de la resolución 159/2020 que se publicó 4 días antes de la denuncia que apareció en algunos diarios. Tomando como base la resolución rectificatoria, el valor de los fideos de sémola estaría un 14% por debajo de los precios máximos de referencia establecidos por el Gobierno Nacional. En cuanto a la compra de aceite, no hubo rectificación y el valor pagado de 166 pesos es 14% más alto que en los valores de referencia. ¿Qué pasa con el azúcar? El último de los productos mencionados por el ministro con precios por encima de esos valores. Tuvo una diferencia del 25%. Y las críticas llegaron de varios sectores. El líder de la CETEP, Juan Grabois, que tiene buen diálogo con el gobierno, se enfureció en Twitter y aseguró que es una estafa a los pobres. Además, llamó a Alberto Fernández a ponerle los puntos al responsable. En tanto, varios referentes de la oposición pidieron informes al ministerio y al presidente de la Nación. Se publicó en el boletín oficial una normativa que permite a los intendentes a realizar inspecciones e intervenciones para regular el valor de los productos en supermercados y almacenes. La medida fue respaldada tanto por jefes comunales del Frente de Todo como también los de Juntos por el Cambio. Los municipios ahora podrán tomar medidas si hay excesos con respecto a los valores máximos de referencia establecidos por el Gobierno Nacional. Sin embargo, la medida también generó preocupación entre algunos de los intendentes que temen que si se endurecen los controles pueda haber desabastecimiento de algunos productos. Los comercios de cercanía aseguran que los precios máximos de algunos productos es para ellos el precio de compra. Además, que la mayoría de los productos de consumo masivo llegan a ellos a través de distribuidores o bien mayoristas. Comprar alimentos e insumos para el hogar es uno de los únicos permitidos para salir de casa en el medio del aislamiento social obligatorio. Las opciones en los barrios suelen ser los almacenes, despensas o minimercados. ¿Qué sería de esto si nosotros fallamos? Si yo me tomo mi cuarentena y me voy como me correspondería a mi casa, y este negocio baja la cortina y el vecino la baja, todos quedaríamos concentrados en algunas pocas bocas que siempre salen beneficiadas, que son una grande cadena de retail. Según la FIP y la Dependencia de Defensa al Consumidor, algunos comercios de barrio no cumplen con el tope de precios máximos. Por ejemplo, tuvimos que modificar el aceite, que teníamos una diferencia de 2 pesos, pero la realidad es que no es que nosotros ponemos el precio, sino que depende de lo que nosotros compramos. Si nosotros le compramos un poco más caro, es como que no podemos mantener el mismo margen. Ese es el tema. Ante este panorama, el presidente Alberto Fernández extenderá un decreto de necesidad y urgencia que le permitirá a los intendentes controlar los precios máximos en los distintos comercios de cercanía. Sin embargo, los comerciantes aseguran que adaptan el precio con un margen razonable según los precios a los que ellos acceden y que las medidas parecen hechas para beneficiar a las grandes cadenas y mayoristas. Los precios máximos están bárbaros, el problema es que a nosotros no nos llegan esos beneficios, no lo tenemos realmente. No tenemos el proveedor, Arcor por ejemplo, no sé si puedo hacer algún nombre, se pueden hacer algunos nombres. Los importantes, de los más fuertes, no nos venden directamente a nosotros. Nosotros simplemente integramos un eslabón de distribución y solo marcamos el margen que tenemos que marcar al producto que nos llega a nosotros. En el marco de las medidas sanitarias para luchar contra el avance de la pandemia de coronavirus, 3 provincias decidieron que sea obligatorio el uso de barbijos para circular por la vía pública. ¿Qué provincias son? Jujuy, La Rioja y Catamarca. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, anunció que será obligatorio el uso del barbijo en la vía pública a partir del día viernes 10 de abril.
el incumplimiento generará una multa de 1.000 pesos. Además, el gobierno porteño aconsejó el uso de cualquier dispositivo para taparse la boca. En este caso, con el tema de los barbijos, que nosotros hemos decidido el día de ayer, fue producto luego de un largo debate que se dio acá con los infectólogos, con los especialistas en la materia, que tenemos la obligatoriedad de usar un sistema protector para la fosa nasal o para el tema de la boca. Es decir, primero, si tiene, digamos, lo que es el barbijo, sería ideal. Vamos a proveer una parte, vamos a proveer nosotros, vamos a poner en los hospitales, vamos a poner en los municipios, que eso ¿quién lo hace acá? Las cooperativas textiles que tenemos acá, que le proveemos la tela y ellos lo hacen inclusive con un sistema de protección básica. El Banco Central dispuso que se extienda hasta el jueves la atención exclusiva para jubilados y beneficiarios de planes sociales en el horario de 10 a 17. Por otra parte, la Asociación de Bancos comunicó que las entidades nacionales otorgaron a las pymes más de 10.000 millones de pesos en créditos para pagar los sueldos. El gobierno nacional aclaró que los bancos no deben cobrar ningún tipo de comisión, mientras que los pequeños y medianos empresarios reclaman menor tasa de financiación. En marzo, las ventas de insumos de la construcción cayeron casi un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En tanto, la variación mensual mostró un descenso superior al 31%. El dato surge de un relevamiento del grupo Construya, que nuclea a 11 empresas del sector. La asociación vinculó esta caída con el impacto de la cuarentena y especificó que el 70% de sus trabajadores están en aislamiento. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue trasladado a terapia intensiva porque se agravó su cuadro de coronavirus. En funciones lo reemplaza el secretario de Estado para Relaciones Exteriores, Dominic Raab. Y además, el gobierno argentino, que postergó el pago de 8.400 millones de dólares de deuda. Quédense, porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. A nosotros nos gusta aprovechar el tiempo. Estamos aprovechando para aprender a hacer cosas nuevas. Mirá, cómo hacer papas al horno. Estoy ensayando de hacer una torta de chocolate sin horno. Manos limpitas, verdura desinfectada y a trabajar. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Se queda la escondida. El café y las medialunas son mucho mejores en Hoy Nos Toca a las 8. Actualidad, economía, deportes, cómo viene el clima y cómo está el tránsito. Al comienzo de cada jornada, Diego Morán y su equipo te cuentan lo que tenés que saber para empezar el día bien informado. Mientras vos desayunás, nosotros te contamos las noticias. Hoy Nos Toca a las 8, con Diego Morán, de lunes a viernes, Canal de la Ciudad. El gobierno postergó hasta el 2021 el pago de bonos en dólares por 10.000 millones emitidos bajo ley local. El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que esta mañana que esta decisión ya estaba contemplada en el proceso de reestructuración de la deuda. El funcionario además señaló que a pesar de que los bonos en dólares con deuda regida por ley extranjera no entraron en la postergación, tendrán un trato igualitario. El diferimiento se dispuso por decreto para los pagos de intereses y amortizaciones de capital hasta el 31 de diciembre. La medida afecta principalmente a los bonar y a los discount, y algunos títulos fueron exceptuados. La medida ya es considerada por algunos analistas económicos como una especie de default selectivo. El oficialismo en la Cámara de Diputados redacta un proyecto de ley para gravar la riqueza para hacer frente a la salida de recursos ante la pandemia. Analizan generar un nuevo impuesto para los que ingresaron en el blanqueo de capitales.
Al mediodía me llamó el presidente del bloque del que yo formo parte, del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y me planteó la idea de ponerme a trabajar como presidente de la Comisión de Presupuestos en un proyecto vinculado a grabar a diversos sectores. Él apuntaba en primer lugar a los que blanquearon. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja además explicó que la idea está en sintonía con varios proyectos que se estudian en el mundo para obtener recursos en el contexto de la pandemia. Además mencionó que con una alícuota del 2% solo a los que ingresaron al blanqueo se cubrirán los gastos del PAMI por todo un año. Además trascendió que estudian un proyecto para poner un límite a la rentabilidad por producto de grandes supermercados. Y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete, Felipe Miguel, y también el ministro de Salud, Fernán Quirós, brindaron detalles sobre el plan de vacunación contra la gripe para adultos mayores que la ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha a partir del próximo jueves 9 de abril. Gracias por acompañarnos. La campaña de vacunación antigripal está destinada para todos los mayores de 65 años que se atiendan en el sistema de salud pública. La ciudad dispondrá de 80 lugares para aplicar la vacuna, que incluyen escuelas, centros comunitarios y religiosos. No va a ser necesario ir a los hospitales o a los centros de salud. El sistema de turnos contempla el último número de documento y el género. De esta manera, la vacunación comenzará el día jueves y viernes y será para las mujeres cuyo DNI termine en 0. Lo que queremos es desarrollar una estrategia de vacunación bien descentralizada, bien cerca de la casa de la gente y bien lejos del hospital. Entonces, ¿qué hemos organizado? Cerca de 80 centros que están distribuidos por toda la ciudad. Cada uno de ustedes tiene un centro cercano a su domicilio. Lo pueden consultar en la página del gobierno de la ciudad para ver cuál le corresponde a cada uno. En esos centros vamos a tener varias bocas de vacunación, de tal modo que no se armen en ningún lugar colas ni esperas. Y que es muy importante para que ustedes tienen que saber, es que vamos a organizar día por día para un subgrupo de la población, de tal modo de que cada grupo vaya en una cantidad apropiada cada día y los podamos atender de la manera correcta. Noticia de último momento, llegó el parte del Ministerio de Salud informando el número de contagios del día de hoy. Fueron confirmados 74 nuevos casos de COVID-19 en la Argentina y de estos entonces suman 1.628 positivos en el país. Hay que tener en cuenta que la cantidad de muertes, se registraron 5 muertes, todos hombres de las 9 que hay, 3 de ellos residentes de la ciudad de Buenos Aires, de 75, 67 y 77 años, un hombre de 68 años en la provincia de Neuquén y otro hombre de 83 años residente de la provincia de Buenos Aires. Al momento la cantidad de decesos es de 53 y si lo ponemos en el contexto mundial, hay más de 1.300.000 personas que tienen coronavirus en el mundo y las muertes por COVID-19 superaron las 70.000. Los países con más fallecidos: Italia, España, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Irán y China. España reportó 637 muertes en un día, la cifra menor registrada desde el día 24 de marzo y suma un total de 13.000 víctimas. También redujo los nuevos contagios al contabilizar 4.273, el número más bajo en 2 semanas. El número de infectados en España ya superó los 135.000. Y el primer ministro británico Boris Johnson fue trasladado a terapia intensiva luego de que su estado de salud empeorara tras haber sido internado por síntomas persistentes de coronavirus. El mandatario de 55 años permanece internado en Londres a 10 días de haberse confirmado su diagnóstico positivo de COVID-19. Voceros del gobierno informaron que el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, lo va a reemplazar en caso de ser necesario. El ministro de Economía de Francia advirtió que el país podría vivir su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. En la 4ª semana de cuarentena por coronavirus, el funcionario aseguró que el retroceso de la economía francesa será superior al 2,2% registrado en el año 2009, la peor marca desde la posguerra.
El país registró más de 800 muertes en un día, con un total de 8.900 fallecimientos. Los contagios ascienden a 30.000. Ce n'est pas terminé, loin de là. Nous ne sommes pas au bout de l'ascension épidémique. Le chemin reste long et rien n'est fini. Les chiffres que je vous ai présentés il y a quelques minutes le démontrent. Y de acuerdo a la prensa de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro evaluó sacarle el cargo al ministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, quien defiende el aislamiento social recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Por el momento no hubo ninguna comunicación oficial. En las últimas horas, Bolsonaro volvió a calificar como una exageración las medidas de confinamiento adoptadas por la mayoría de los estados brasileños para frenar el coronavirus. En el país se registraron 67 nuevas muertes y el total asciende a 553 personas, con más de 12.000 contagios confirmados. Y las autoridades de Nueva York evalúan la posibilidad de crear una fosa común en un parque si las muertes por coronavirus superan la capacidad de las morgues. El presidente del Comité de Salud del Consejo de la Ciudad anticipó en Twitter que se analiza como una medida transitoria, si bien el funcionario no precisó en qué lugar se realizaría. En el Central Park ya funcionan hospitales móviles de emergencia. En Nueva York hay más de 4.000 muertes y 122.000 casos de COVID-19. En el país se registran 10.500 muertos y los infectados ascienden a 350.000. Y el presidente de Boca, Jorge Amorameal, solicitará que el equipo Ceneice no juegue más partidos en el horario nocturno. El club de la Ribera alega que disputar los encuentros de noche es redituable para las empresas, pero no para el club ni tampoco para sus socios y simpatizantes. En la Superliga pasada, en la que Boca se consagró campeón, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo jugó 19 de los 23 partidos después de las 19:30, mientras que como local, en horario diurno, solo recibió a Arsenal y a Unión de Santa Fe. Los futbolistas de la Primera D reclaman mejores condiciones dignas de trabajo. Julio Gauna y Sebastián Ferrario, de Deportivo Paraguayo, emitieron un comunicado en representación de toda la categoría reclamando mejoras salariales en medio de la pandemia por coronavirus. En la carta que publicaron, los jugadores señalan que entrenan de lunes a viernes y apenas cobran un viático de 3.000 pesos por mes y que los partidos suelen ser durante la semana y eso les quita la posibilidad de conseguir un trabajo de jornada completa. Momento de conocer cómo va a seguir el tiempo. Vemos cómo está el fútbol, pero no se detectan ahora tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos, viento frío, con cielo despejado y 16 grados. Atención que baja la temperatura durante la madrugada, aunque el cielo seguirá sin nubes. Mañana va a amanecer muy frío, con 7 grados de mínima, y van a continuar los vientos frescos al sur y el sudeste. El cielo estará soleado. ¿Qué pasará por la tarde? Va a seguir despejado, con presencia de viento frío y ascenso moderado de la térmica. La máxima, 19 grados. Por la noche menos viento, pero seguirá templado con 16 grados. Otra semana más aquí en Noticias a las 20:30, y les contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédense en casa. Nosotros los vamos a estar informando mañana nuevamente aquí en el canal de la Ciudad en Vivo, en Noticias a las 20:30, pero nos reencontramos en breve, a las 22, con Hoy Nos Toca la Noche y todo el análisis.